La justicia es la constancia de una perpetua voluntad. Así lo menciona San Bernardino de Siena. Como valor supremo, la justicia está por encima de cualquier interés particular humano. Bienvenidos a este video especial para conocer más sobre la vida de Monseñor Manuel María Polit Lazo. Comenzamos. Manuel María Polit Lazo nace en Quito el 25 de marzo de 1862. Es de una familia de buena posición económica. Sus primeros estudios los realiza en la Escuela de los Hermanos Cristianos en Quito, donde tiene el privilegio de ser alumno del Santo Hermano Miguel, con el cual tendría una amistad hasta la muerte de su maestro. Y tras iniciar sus estudios en el Colegio San Gabriel, su padre lo llevó a Francia, donde obtuvo su bachillerato en francés e inglés en la ciudad de Nantes. Retorna al país e ingresa a la Universidad Central, donde también ejercía el profesorado de lengua francesa y se graduó de abogado y doctor en Derecho Civil. Ya desde esa época dedicó mucho tiempo al estudio, sumando a las materias de su profesión las investigaciones históricas y literarias. Gracias a la influencia del padre Julio Matovella, funda la Juventud Católica, que era una agrupación de reflexión y difusión de las posturas católicas. Ante la clausura de la universidad y más contratiempos con el presidente Ignacio de Veintimilla, se coloca en abierta oposición a la dictadura, llegando así a utilizar las armas en su contra, como parte del ejército restaurador, donde se ganó el título de capitán. Ya retornada a la democracia, fue el encargado de dar el discurso en la sesión de apertura de la universidad. Para 1883, funda la revista Anales de la Universidad de Quito, que subsiste hasta la fecha. Entre 1885 y 1888 fue secretario de la Cámara de Senado y en este último año fue elegido diputado por Pichincha. De improviso, en 1890 abandonó Quito por sentir la vocación sacerdotal. Es allí donde se traslada a Roma, donde ingresa al Colegio Pío Latinoamericano. Culminó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de San Sulpicio en París, graduándose de doctor en Teología y en Sagradas Escrituras, y siendo ordenado sacerdote el 22 de diciembre de 1894, a razón de contar con 32 años de edad. Después de su ordenación, volvió a Quito, desempeñándose como capellán del Carmen Alto y del Hospital San Juan de Dios, y también elegido y nombrado provicario y vicario general de Monseñor González Calisto. A sus 45 años fue designado obispo de Cuenca, en la cual podemos observar la carta del hermano Miguel que le dirigió, entre lo que escribe lo siguiente: ¿Cómo hubiera querido yo tener la dicha de asistir a la consagración episcopal de vuestra señoría, como vuestro humilde servidor y como representante del rebaño que Dios nuestro Señor confía a vuestro celo pastoral? Cúmplase en todo la voluntad de Dios. ¿Quedaré yo sin tener el gusto y la dicha de ver a vuestra señoría antes de que regrese a nuestra pobre patria? ¿Me privaré del consuelo de recibir una de las primicias de las bendiciones de esas manos doblemente consagradas y que van a derramarse a torrentes en mi querida Cuenca? Si no me ha de caber esa felicidad, dígnese por lo menos vuestra señoría mandarla por escrito a este humilde y obediente súbdito que besa las augustas manos de vuestra señoría. Hermano Miguel. Fue ordenado obispo en Roma el 1 de noviembre por parte de su amigo, el cardenal Rafael Meri de Val, secretario de Estado del Papa Pío X, ahora también santo. Las principales tareas de Monseñor Polit
apenas llegado a Cuenca, fue el de trabajar la situación moral y espiritual de los sacerdotes que por las persecuciones que sufría el clero en la época liberal, estos se habían desorganizado y algunos caerían en la indisciplina. También se preocupó del incremento de alumnos en el seminario y organizó un sínodo diocesano para debatir entre todos los sacerdotes las mejores soluciones a la crisis que se vivía. Continuó con la construcción de la catedral nueva y reacondicionó la antigua, al tiempo que restauró la casa episcopal. Y además dotó de una imprenta a la curia, la cual sirvió para difundir hojas volantes, libros, folletos, revistas con las enseñanzas católicas impartidas por él como obispo y de los sacerdotes y religiosos a toda la diócesis de Cuenca. Para 1917, en noviembre, llegó a los últimos momentos de Monseñor González Suárez, con el cual tenía gran amistad y admiración. Como una de esas muestras fue el que realizó exploraciones arqueológicas sobre los antiguos cañaris y estudió toda la geografía y población de la Azuay. El Papa Benedicto XV le eligió para la silla arzobispal de Quito, convirtiéndose en el 9º hombre en ocuparla por espacio de 14 años. Su principal trabajo fue el de procurar la conciliación con el Estado liberal y la Iglesia. Fue el representante del Papa para coronar canónicamente a la imagen de la Virgen de la Merced en 1918, convirtiéndose en la primera en serlo. Durante su arzobispado alzó su voz y su mano con sus escritos hacia la justicia para los trabajadores ultimados en Guayaquil, los cuales darían inspiración a Joaquín Gallegos Lara en hacer su obra literaria Las Cruces sobre el Agua. Participó en los eventos celebrativos por el centenario de la batalla de Pichincha en 1922. Siempre preocupado por la adecuada atención de los fieles en las parroquias, formaba a los sacerdotes párrocos constantemente en actualización teológica, espiritual y pastoral, con encuentros y documentos oficiales, y a los feligreses les dirigía sus cartas pastorales. Además, inició los procesos canónicos para que su maestro y amigo, el hermano Miguel, sea declarado santo por el Papa, para honra y devoción de la Iglesia ecuatoriana. No podemos dejar de lado su llamada a la paz en los días trágicos del 28 de agosto al 1 de septiembre de 1932 de Guerra Civil, que tuvo como escenario la capital, y la historia la denomina como la Guerra de los 4 días, que se da por la descalificación del candidato Neftalí Bonifaz por parte del Congreso. Estos enfrentamientos en cifras hablan de más de 1000 pérdidas, que al término de la guerra, Polit forma un comité integrado por 4 canónigos y los superiores de las órdenes religiosas para brindar atención a los heridos y a las familias de los fallecidos, para lo que tendrían, además, hacer colectas en todas las iglesias. En 70 años de existencia terrenal, Monseñor Manuel María Polit Lazo dejó varios escritos, en los cuales se descubre su capacidad intelectual y pensamiento crítico ante las realidades que vivió y tuvo que hacerles frente. A sus 22 años fundó con el padre Matovelle la Sociedad y Círculo de Jóvenes Católicos, cuyo órgano de publicidad fue la revista religiosa, literaria, La República del Sagrado Corazón de Jesús, de la que Polit fue redactor y editor, y en su primer número escribió:
la breve reseña histórica de la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús en la República del Ecuador. Para el primer Congreso Eucarístico Nacional y como presidente del Círculo de Jóvenes Católicos, pronunció un discurso de orden sobre el tema: la fuente más pura de poesía entre los humanos se halla en la vida de los santos, que no por abstracto dejó de darle un toque netamente literario. Antes de cumplir los 40 años, acompañó a González Calisto a Roma y asistieron al Concilio Plenario de América Latina. Con su permiso, visitó los principales monasterios carmelitas en España y, como había aprendido paleografía, logró obtener algunos documentos antiguos para redactar sobre la vida de la fundadora Teresa de Jesús Cepeda y Ahumada y sus hermanos en América. Esta obra vería la luz en Alemania, titulada La familia de Santa Teresa en América y la primera carmelita americana, en 338 páginas e ilustraciones, estudio histórico y genealógico. En sus casi 25 años de obispo, en sus cartas, se muestra su estilo claro y pensamiento, como hemos dicho, crítico, ante las realidades del país, del cual eran famosos en su época, hasta el punto de llamarse de catolicismo liberal, que el fin era de buscar la mejor convivencia con el régimen. Ya para 1921, ingresó a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y 5 años después se convertiría en el director de tan prestigiosa institución hasta su fallecimiento. También fue miembro de la Academia Nacional de Historia, institución fundada por su amigo y predecesor en el Arzobispado de Quito, Monseñor González Calisto. También destacó en el conocimiento sobre las cuestiones internacionales y el consejo que dio a los sucesivos ministros de Relaciones Exteriores y a otros cancilleres, inclusive de los que pertenecían a los gobiernos que estaban en oposición con la Iglesia. El viernes 28 de octubre de 1932 escribió una larga carta de agradecimiento, para luego asistir a una sesión en la Junta Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual era miembro, pero ésta se volvió acalorada cuando algunos de sus miembros solicitaron el cambio del ministro Augusto Aguirre Aparicio de la Legación de Lima por límite de edad, sin desconocer sus merecimientos, pues había tenido un éxito desenvolvimiento durante varios años en dicha capital. Polit Lazo lo defendió con ardor y, caldeados los ánimos, se disgustó muchísimo, lo que parece que se le elevó la presión arterial. Al salir de esta sesión de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, el presbítero Luis Escalante, que esperaba afuera, dice que el arzobispo salió a las 5 de la tarde de la reunión en la que se había producido la discusión que mencionamos, y que de inmediato se sintió mal. Le preguntó qué le pasaba, y él contestó: estas juntas me matan. Como perdía fuerzas, tomaron un automóvil y al llegar al Palacio Arzobispal se hallaba ya exámine, tanto que se necesitó del auxilio de 4 personas para sacarle y llevarle cargado a su habitación. Los doctores Ontaneda y Araujo, a los que se llamó de inmediato, no pudieron sino comprobar que había muerto debido a un infarto fulminante. Esto sucedía a pocos días de que iba a celebrar sus 25 años como obispo. Así cerramos este video elaborado en este día que se conmemora un año más de su partida terrenal hacia la patria celestial. Termino con las palabras finales
de su oración fúnebre pronunciada por el sacerdote José Jarrín. Oh Padre, oh Pastor amadísimo, desde el seno de Dios, en cuyo servicio y amor consumisteis vuestra vida, bendecid a vuestros hijos, que lloramos vuestra desaparición de este mundo. Bendecid a la niñez y juventud ecuatorianas, a quienes tanto amasteis y por quienes tanto hicisteis, a los padres de familia y a vuestros sacerdotes. Con paso firme hoy, llegaremos lejos mañana. Hasta una próxima entrega.